que sea además breve, porque como bien dices tú, a estas alturas del día uno ya quiere tirar la toalla nomás. Entonces, si ustedes me lo permiten, hacerla así como cortita y el tema que un poco preparando lo que se nos viene en Semana Santa, donde una de las cosas centrales es justamente el Jueves Santo, la conmemoración de la institución de la Eucaristía, y porque además ustedes como grupo están muy vinculados a la Eucaristía, están permanentemente prestando servicios, acompañando a Don Boris, acompañando a cada uno de los que hoy día forman parte del coro. Sabemos que aquí en la parroquia del Sagrado Corazón una de las grandes riquezas pastorales es este grupo de personas que tiene un coro grande, un coro potente, con cascada de agua y todo, que se hace notar ahí y que no pasa desapercibido. Entonces ese es un apostolado, es un servicio, y es un servicio que se enfoca y se centra justamente en relación a la Eucaristía. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo quisiera compartir un poquito una reflexión en torno a esto, de tal manera de ir preparando además el corazón, insisto, para lo que se nos viene, que es la Semana Santa. Claro, cuando uno quiere que haya esta cosa, ¿no? Y hablar acerca de la comunión. Yo no canto bien, pero cuando canto con otros no se nota tanto, y a esta altura del día menos, pero si le hacemos empeño, ahí podemos sacarla de adelante. Hay una canción bien bonita que habitualmente uno la canta, y generalmente para las primeras comuniones, que es Milagro de Amor. Así que si me acompañan, yo les invito para que le hagamos empeño al estribillo. Estimado, usted es el maestro. Usa cosas con guitarra, está ahí nomás. Ahí sí. Y tráenos los vasitos. Y la 11, voy a poner. ¿Y qué me trae a mí? Cosa como Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién es el mayor en el grupo? Caneleo, pero no está. No, de los que están presentes. Boris. Don Boris, ¿se acuerda usted cuándo o dónde fue su primera comunión? Sí, como si hubiera sido ayer. ¿Dónde fue? Cuéntenos. La primera comunión. Fue en Lindero. Me prepararon ¿cómo se lo explico? Mi padre en aquellos años era profesor primario y atendía una escuela primaria que existía en la Viña Vizcaya de Linderos,
que queda exactamente del cruce de Bascuñán hacia adentro, Perfecto. como 1,5 kilómetros. El matadero. Entonces ahí nos prepararon, sí, Calle. ahí nos prepararon a los chicos de primera comunión, un poco. Incluso recuerdo que ahí fue mi primera confesión en la capillita que había ahí, porque los dueños del fondo en esa parte eran bien, ¿cómo le dijera? Eran familia cristiana. Ya. Tenían capilla, una buena escuela, todo eso. Y la comunión la hicimos acá en Linderos. En la parroquia, Bueno, en aquellos años era... en la capilla. Capilla, En la ¿no? capilla de Huiz. ¿Y se acuerda con qué sacerdote o no? Me acuerdo que en aquellos años asistía mucho a Linderos. Linderos era atendido por los capuchinos de Paine, Ah, perfecto. en aquellos años. Y en esa misa puede haber sido el padre José, un padre muy carismático. Y recuerdo aquella misa que yo estaba enfermo esto fue el día 8 de diciembre, así era antiguamente, todas las primeras comuniones las hacían el 8 de diciembre. Y me acuerdo que yo el día 5 o 6 por ahí yo estaba enfermo en cama. Y parece que me iba a perder la primera comunión. Y me levantaron igual nomás, porque yo quería hacer la primera comunión. Me levantaron, me llevaron a la iglesia, así medio, y yo siempre de chico fui muy ñecla, ya, muy debilucho. Me llevaron. Y fue la primera vez que recuerdo yo que hubo un cambio, pero increíble. Yo de la misa salí sano, como si nunca hubiera estado enfermo. Claro que eso lo noté yo nomás, porque después con el tiempo fui analizando yo una especie de milagro que ocurrió en el sentido de que cuando la fe es fuerte puede producir ese tipo de situaciones, porque yo fui con mucha fe, ya. Y eso es los recuerdos más hermosos que tengo. Me acuerdo que para hacer la primera comunión a uno le compraban un librito, ¿cierto? Le compraban santito, una cintita, y era bien bonito, ¿no? Fue bien bonita la ceremonia. Lindero, un pueblo muy pobre, pero en aquellos años sobre todo, pero fue una hermosa misa, una hermosa primera comunión. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Un aplauso, don Boris. En realidad era como que si fuera ayer, ¿eh? Así como ¿Y quién es el más joven en el grupo? Creo que yo. Pablito. Rodrigo, ¿y usted recuerda su primera comunión? ¿Dónde fue? Sí, fue en el bosque, en la comuna del bosque. Bueno, por Gran Avenida. Ya. Fue el año 87. En una capilla que hay ahí en el sector. ¿Y qué recuerdo tiene? ¿Cómo fue? ¿Pasó algo que le llamó la atención, que le quedó grabado en el corazón y en la memoria? En esos años, me recuerdo, familia muy humilde, entre comillas, en mi casa, muy cristiana, ¿ya? Nosotros siempre hemos sido Cadagüe, ¿ya? La hice allá porque era una capilla de la Fuerza Aérea, ¿ya? Mi papá en ese año pertenecía a la Fuerza Aérea, Perfecto. ¿ya? ¿Y por qué la hice allá? Porque era un año, entonces, de hecho ya estaba medio pasado la edad ya, entonces por eso decidimos, mis papás en ese tiempo decidieron que yo lo hiciera allá, Perfecto. ¿ya? Y también fue, como dice don Boris, y fue un 8 también de diciembre, ¿ya? Del año 87, es lo que recuerdo, o sea, prácticamente fue como años atrás, pero es lo que recuerdo de mi primera comunión. Perfecto, muchas gracias. Vamos a poner un aplauso. ¿Por qué les hago esta pregunta para introducir un poquito al tema? Porque yo creo que cada uno de nosotros, en la medida que escuchábamos a Don Boris, en la medida que escuchábamos a Rodrigo, de alguna u otra manera fuimos recordando un poquitito también nuestra propia primera comunión. Y cada uno guardará algún recuerdo. Y posiblemente incluso alguno comenzó a pensar en la primera comunión de los hijos que Dios nos ha regalado. Yo sé, por ejemplo, Francisco está en catequesis por algunos de sus hijos, su hija, que se preparan para hacer la primera comunión este año.
Y también nosotros como papás en algún momento estuvimos en esas instancias de la catequesis familiar. Porque la gran riqueza de la iglesia a la cual pertenecemos desde el bautismo es justamente el que somos una familia que participa de la Eucaristía y está llamada a la Eucaristía. De hecho, la vida eterna, y eso uno lo escucha muchísimo cuando celebra la despedida, la Pascua, las exequias o la misa de difuntos o un responso en que despide a un hermano o una hermana que ha partido de este mundo al encuentro de Dios, una de las frases o oraciones más fuertes o imágenes más fuertes que aparece es esta: ha partido de este mundo para ir al reino de Dios, donde Dios le espera con la mesa puesta, porque le invita a participar de aquel banquete eterno donde está con Dios cara a cara. Y esto es muy hermoso, porque cuando uno empieza un poquitito como a escudriñar, a conocer algo de este misterio tan hermoso, la verdad es que a uno debiera pasarnos un poco lo que le pasó a don Boris en su momento, como que nos cambia la vida, como que se nos mueve el piso. Yo recuerdo una anécdota, no es anécdota, sino que en el fondo una experiencia de vida de una santa mujer que ustedes a lo mejor deben conocer, Santa Teresita de Lisieux, una religiosa francesa que murió un poquito más de los 19 años, muy parecido a nuestra Teresa de los Andes. Y ella era una chica que llegó al convento siendo muy jovencita y llegó ya en su condición de vida muy santa. Y antes que ella llegara se habían hecho carmelitas dos hermanas de ella, hermanas de sangre, hijas de padre y de madre. Y en aquel momento una de sus hermanas era la rectora, la priora del convento. Y su hermana, que la conocía, le pidió, ella no quería, le mandó que pusiera por escrito sus memorias. Y las memorias de Teresita se conocen y están en un libro que se llama Historia de un alma, que es muy hermosa. Y que allí cuenta en el fondo su historia de amor con Dios. Y una de las cosas que allí cuenta, esto yo lo cuento mucho justamente a los papás que están con sus hijos en la primera comunión, preparándose para. Dice que ella nunca aprendió tanto de lo que es la Eucaristía, de lo que es la presencia de Jesús en la Eucaristía, no aprendió tanto por lo que en algún momento alguien le enseñó, o lo que le escuchó al sacerdote cuando predicaba en las misas. Ella donde más aprendió sobre la Eucaristía y la presencia real de Jesús en la Eucaristía era acompañando a su papá cuando él iba a comulgar. Y ella veía cómo su papá comulgaba con tanto amor, recibía a Jesús, recibía ese pancito, y cuando lo acompañaba nuevamente a sentarse, lo veía rezando con tanta devoción, con tanto respeto, que para ella fueron las mejores lecciones sobre qué es la Eucaristía, qué es encontrarse con Jesús en la Santa Misa y especialmente recibirlo en la Sagrada Comunión. Hace algunos años atrás escuchaba a alguien quien hablaba lo siguiente. Decía que posiblemente uno ha escuchado esta palabra muchas veces, hogar. Y uno cuando escucha la palabra hogar, ¿qué se imagina? Entorno familiar. Entorno familiar. ¿Qué más? La felicidad, el hogar, la alegría, el respeto. Perfecto. ¿Qué más? La familia, la unión ¿cómo te dije? El núcleo familiar y la casa, el hogar. Eso es lo que... Perfecto, muchas gracias. ¿Qué se imagina usted cuando le escucha la palabra hogar? Es una palabra que siempre la digo, aunque he ido a la casa digo mi hogar, porque en esa casa hay mucho amor, hay cariño, hay un corazón abierto a recibir la persona que está a tu lado. Muchas gracias. Yo tenía también el mismo concepto, es decir, el hogar, la familia, la calidez del hogar, con los que uno vive bajo el mismo techo. Y hace algunos años, aprendiendo algo que enseñaba alguna persona, ella decía lo siguiente, porque era una mujer tremendamente culta, y ella decía que dentro de la antigua cultura griega, el hogar era el fuego que estaba encendido como en una antesala antes de entrar a la casa.
uno entra así como esa es la puerta de entrada a la casa, y había un pequeño patio a la entrada, y en medio de ese patio había un pequeño fuego, un brasero, un fogón, una pequeña hoguera. Eso es el hogar. Y quien tenía la tarea a nivel familiar de mantener esa hoguera encendida, el padre de familia. El padre de familia era aquel que estaba a cargo, dentro de los muchos quehaceres, de mantener ese fuego encendido, de mantener el hogar encendido. Por eso es que se habla mucho del calor de hogar, porque radica en esta experiencia cultural del pueblo griego, y que también se ha remontado a nosotros a través de la cultura romana, especialmente greco-romana y cristiana, de que el hogar es aquel lugar cálido. ¿Por qué digo esto? Un poco uniendo la experiencia de Teresita de Jesús, en que en su padre descubre esa experiencia de amor, en que reconoce a Jesús en Eucaristía. Dice el Catecismo de la Iglesia, al hablar de la Eucaristía, en el número 1324, recoge una frase que se acuñó en el año 62-65, cuando fue el Concilio Vaticano II. Y cuando habla de la Iglesia, una de las primeras cosas que dice es que la Eucaristía es la fuente, el origen, y la cima, la cumbre, lo más alto de toda la vida cristiana. Si a nosotros, cristianos católicos, nos quitan la Eucaristía, nos sacan la misa de nuestra vida, nos transformamos en cualquier agrupación religiosa, pero ya dejamos de ser cristianos. Porque cuando nos quitan la Eucaristía, o le sacamos la Eucaristía a nuestra vida, es como quitarle el eje a una rueda de bicicleta. Todo se desparrama. Si le quitamos el centro, el motor. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, insisto, ustedes como grupo de EPE están muy vinculados a la Eucaristía. Hoy día como apostolado, cada uno de ustedes en su experiencia como padre en relación a sus hijos, y posiblemente uno de los dolores grandes para uno como hijo es cuando los hijos ya no quieren nada con la misa, ni con la fe, ni con Dios. Y que uno a veces, incluso a nivel familiar, la señora, a lo mejor ella no nos acompaña a misa, ahí vamos solos. Y qué importante es recordar esto. Cada vez que estamos en la misa del primer sábado de mes, cantando, rezando, termina la misa y muchos de ustedes se acercan a recibir a Jesús en la Eucaristía, recordar que este es el centro y esta es la cima, lo más alto y la fuente de donde proviene todo nuestra vida cristiana y apostolado. Sobre esto se sostiene. Dice también el Catecismo que la Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Nosotros sabemos que la Iglesia, Cristo ha instituido, ha creado 7 sacramentos. El primero de ellos, el bautismo, el más necesario, porque es la puerta de entrada, y todos nosotros la hemos recibido por amor de nuestros padres y gracia de Dios. Somos hijos de Dios por el bautismo. Es el más necesario. Sin el bautismo, yo no puedo participar de los demás sacramentos. Pero el más importante de todos es justamente la Eucaristía. Porque todos los demás sacramentos se ordenan hacia la Eucaristía, están orientados hacia la misa. Porque en el bautismo yo recibo la gracia de Dios que me hace hijo suyo. En el matrimonio recibo la gracia que santifica nuestro amor como esposos. En la confirmación recibo la gracia que nos fortalece, robustece la fe que Dios nos regaló en el bautismo y nos enciende, como Alberto Hurtado, un fuego que enciende otro fuego, y la fuerza del Espíritu Santo nos hace verdaderos apóstoles, testigos de Jesús, hombres valientes que dan testimonio de su fe, en donde estén, etc. Pero la Eucaristía no solo nos entrega la gracia que alimenta, que fortalece, que nutre, es el único sacramento en el cual no solo Dios nos entrega su gracia, sino que es Dios mismo el que se entrega. ¿Se entiende la diferencia? Por eso cantábamos esta canción tan bonita, Milagro de Amor, en que tú siendo Dios te has hecho tan pequeño, ¿para qué? Para entrar en mí.
Por eso es el misterio de los misterios. El cura de Ars, este cura tan santo, patrono de los párrocos, él decía, si entendiéramos lo que es la misa, moriríamos de amor. Es decir, nos reventaríamos de amor. Y el día en que Dios nos llame a su presencia, y si en nuestra vida, los años que Dios nos regale, procuramos mantener vivo este amor a Jesús con todos los tropiezos y caídas que cada uno de nosotros tenemos, y que nos levantamos y vamos adelante para permanecer fieles, y lleguemos al cielo, y como decía el cura de Ars, podamos allí decir, oh, qué maravilloso es esto. Santa Teresa de Jesús, esta niña santa de Francia, ella decía, cada vez que estamos con Jesús y cada vez que recibimos Jesús, ese es un momento del cielo. No quiero adelantarme, tan solo avanzar un poquitito más. ¿Pero se entiende bien esto? Súper. Dice, ¿cuánto recordamos de nuestra primera comunión? Que un poquitito de este ejercicio que hemos procurado hacer, pero ojalá que nos vayamos un poco como tarea para casa. Y yo hoy día, ¿qué recuerdo de mi primera comunión? Incluso cuando estén en oración, recen por el cura que probablemente a lo mejor esté muerto, que les dio la primera comunión. Recen por los sacerdotes o los ministros que durante estos años les han alimentado de Cristo y sencillamente les han entregado al Señor para que podamos alimentarnos de Él, porque son hombres frágiles, son hombres pecadores como nosotros, incluso a lo mejor más que nosotros, pero Dios a ellos los ha escogido para este ministerio y este servicio, nada más y nada menos que entregarnos a Jesús como alimento. En el 1328 hay un dato muy bonito que nos dice el catecismo, ¿qué nombres se le dan a este sacramento? Se lo menciono rápidamente. Eucaristía, que significa acción de gracias. Cada vez que estamos en misa es para dar gracias. Banquete del Señor, porque recordamos justamente esta cena donde el Señor se entrega como alimento. Fracción del pan, porque hay un pan que se bendice y se reparte y se entrega. De hecho, es el primer nombre que en las comunidades cristianas apostólicas se le da a la Eucaristía. Allí Lucas 24 habla de la fracción del pan. Asamblea eucarística, porque nos reúne a nosotros, los fieles, la asamblea, es la iglesia la que se reúne. Memorial, porque actualiza aquello que ocurre con Jesús y que estamos próximos a conmemorar en la Semana Santa de manera especial, su pasión, su muerte y su resurrección. Si ustedes vieron o ven tienen la posibilidad de ver la vida del Padre Pío, hay ahí una película como bien bonita, muy bien hecha, de corte italiano. Y el Padre Pío, siendo quien era el Padre Pío, en algún momento le pegan su raspacacho, porque el Padre Pío duraba como 3 horas las misas. 3 horas, imagínense, uno de repente anda ahí apretando los dientes con 40 minutos, el Padre Pío es 3 horas. Y claro, lo acusan al obispo, el obispo lo manda a llamar, le pega sus chachazos para que se rija, qué sé yo, por la norma de la iglesia. Y el Padre Pío, ¿y por qué se alargaba tanto la misa al Padre Pío? Porque dentro de la misa hacía algo que objetivamente no se debería hacer, que es comenzar a, no rezaba ni hacía procesión con el Vía Crucis, pero recordaba esto. Y al obispo que le llama la atención, él le dice, en la misa estamos en presencia de la muerte del Señor y usted le va a poner hora a la entrega de Jesús por la salvación de los hombres. Cada vez que se le celebra la misa en cualquier parte del mundo, lo que se hace es actualizar, no es solo recordar, actualizar que Cristo muere, porque el Señor murió una sola vez y para siempre. Pero cada vez que un sacerdote toma el pan, el vino y consagra, es Cristo el que hace ese momento un momento de calvario, como lo entendía el Padre Pío. Es la santa y divina liturgia, porque la oración que ofrecemos nosotros junto al sacerdote es la oración de la iglesia, que se concentra allí cuando se celebra la misa. Y también recibe el nombre de comunión, porque ese es el sacramento que nos une a Cristo. De hecho, la primera vez que recibimos a Jesús sacramentado
es la primera comunión, y generalmente uno la misa también la llama así, como la primera comunión, pero es la primera vez que participamos del banquete. Y por último, se le llama también Santa Misa, y misa viene del latín, que significa misión, envío. Cuando termina la misa, siempre se nos envía: podéis ir en paz. Misa est, decían antiguamente en latín cuando el celebrante presidía, daba la bendición y despedía. ¿Y qué significa eso? Y el padre Hurtado lo entendía tan bien esto, que él decía: mi vida es la misa. Lo más importante en mi vida es la misa. Y mi vida es una misa prolongada. Cuento dos anécdotas muy bonitas, muy hermosas del padre Hurtado. Una de ellas es que era un cura que entendía tan bien esto, era un cura tan enamorado de Jesús, que él a las 5 de la mañana, generalmente, pero siempre antes de las 6 de la mañana, estaba de rodillas frente al sagrario. Y ya a las 7 de la mañana comenzaba celebrando la primera misa, luego después en el Colegio San Ignacio comenzaba su vida apostólica. Y quienes tuvimos la suerte de conocer al padre Lucho Farrea Canmuín, que fue discípulo de alguna u otra manera del padre Hurtado, tenía marcado ese sello, el cura que en la madrugada, muy temprano, estaba de rodillas frente al sagrario. Pero ¿cuál era la gracia de Alberto Hurtado? Y que ojalá también el Señor a nosotros nos conceda esa gracia. Es que al mismo Señor que le rezaba de rodillas tan temprano en la mañana, porque después tenía tantas cosas que hacer que ya no le quedaba tiempo para rezar, era el mismo Señor que después servía en el joven que atendía, en el enfermo que iba a ver, y especialmente en aquellos mendigos que recogía en las noches en las calles de Santiago. Y cuando uno hojea un librito muy bonito con testimonios sobre el padre Hurtado, que es un fuego que enciende otros fuegos, un librito amarillo, cuenta allí alguien de que a él le marcó cuando el padre Hurtado entraron a un campamento de la tarde-noche, y en algún momento comienzan, que se a ubicar gente para sacarla de ese lugar e invitarlos para que se fueran al hogar de Cristo. Y el padre Hurtado, con un niño pequeño, lo toma y lo levanta y les pega un silbido a los que andaban con él, de tal manera que se dan vuelta, y el padre Hurtado, con el niño en brazos, les dio la bendición. Porque él entendía de que ese que tenía en sus brazos es Cristo. Por eso esta obra a la cual él dio origen, para acoger a los más necesitados, a los olvidados, a los postergados, no le llamó de cualquier manera, sino que le llamó hogar de Cristo. Porque al mismo que reconocía en la Eucaristía, es el mismo a quien buscaba reconocer presente en los que le rodeaban. Aunque anduviese maltrecho, aunque fuera grosero, borracho, drogadicto, etc. Es el otro Cristo. ¿Qué necesito yo para comulgar? Porque todos nosotros lo hacemos de manera habitual, y claramente, posiblemente, en la experiencia que cada uno pueda tener de pertenecer a este grupo de papás, en el tiempo, como decía usted, estimado, ha ido creciendo en diversos aspectos, también en la piedad. Y a lo mejor en algún momento, desde nuestra primera comunión hasta los años que Dios nos ha regalado ahora, hubo mucho tiempo en que no comulgamos, nos alejamos, etc. Pero volver a la iglesia de manera activa, de manera presencial, de alguna u otra manera ha significado también reencontrarnos con este Señor presente en la Eucaristía. Y cuando por alguna razón puntual, en conciencia, sabemos que no podemos acercarnos a la comunión porque hay algo que reparar con el Señor, nos duele. Y qué bueno que nos duela, porque eso significa de que sabemos a quién vamos a recibir, y nos duele no poder recibirlo. Y una de las primeras cosas, son tres las cosas que uno requiere para poder recibir a Jesús en el sacramento. Uno es saber a quién recibimos, y para eso está la catequesis, y saber que es el Señor el que está allí. Aunque, insisto, en el cielo nomás vamos a entender esto plenamente. Aquí caminamos, como dice San Pablo, en la fe, como mirando por un espejo medio empañado.
Guardar el ayuno eucarístico. Don Boris recién nos recordaba, estamos en tiempo cuaresma, ayuno, y el ayuno es, me como el último alimento 1 hora antes de recibir la comunión. ¿Para qué? Para que mi cuerpo se prepare para recibir un alimento que no es cualquiera, es el alimento del cielo. Y estar en gracia de Dios. Esto significa que necesitamos pasar por el sacramento de la misericordia, que por Dios que nos cuesta. ¡Ah! Pídame cualquier cosa, pero no me manda a confesarme. ¡Ah! A uno le cuesta, y a uno le cuesta muchísimo, por lo menos en mi experiencia es una de las cosas que a mí en la vida de fe más me cuesta. Y por una razón muy sencilla, porque me doy cuenta, cuando hago examen de conciencia, y lo mismo nos ha de pasar a cualquiera de nosotros, perdón el término que voy a utilizar, pero cuando pienso en mí, lo que he dicho, lo que he hecho, lo que he dejado de hacer y que debiera haber realizado, el daño que he causado a mi alrededor, me doy cuenta que no solo he dañado al que está al lado mío porque le mentí y cometí la injusticia de privar que conociera la verdad, o tomé algo que era de él y me lo apropié, etc. Sino también en eso he ofendido a Dios. Y me doy cuenta que no soy tan gallo, no soy tan perfecto como creo. Soy miserable y a uno no le gusta eso. Uno trata de hacer quite a esa experiencia de sentirse miserable. Y por otro lado, también somos muy cobardes, porque no estamos dispuestos a hacer ese acto de valentía de que reconocer que me equivoqué y pedir perdón. Para acercarse a recibir el perdón de Dios, necesito ser muy humilde y muy valiente. Y cuando hacemos ese esfuerzo de vencer nuestra soberbia, nuestras vergüenzas, nuestros miedos, y uno dice, pero ¿cómo me voy a confesar con este cura, con este hombre, si es tan pecador como yo? Qué bueno que sea pecador y a lo mejor es más pecador que yo, porque si no entiende la miseria que yo llevo dentro de mí, no va a tener una palabra oportuna ni apropiada para consolarme y para levantarme. Qué bueno que sea pecador, qué bueno que Dios, cuando pensó en el sacramento de la confesión, eligió, perdón la expresión, quizás al más miserable, al más penca, porque es un instrumento del amor de Dios y se va a compadecer de mi miseria. Insisto, me va a levantar. Estar en gracia de Dios. Vivir la celebración de la Eucaristía de manera consciente, activa, para que sea esta fructífera, consciente, sea lo que voy, activa, no me quedo callado, respondo, canto, y ahí ustedes son pero fundamentales en la liturgia de la Iglesia y particularmente de esta comunidad. Con su canto, con su entusiasmo, entusiasman a otros para que también canten. No venimos como espectadores, venimos a participar del banquete. ¿Y para qué todo esto? Para que en todo aquel que reciba a Jesús en la Eucaristía, como lo hacemos habitualmente, esto de frutos. Y los frutos de la Eucaristía fundamentalmente son 4. Cada vez que nosotros comulgamos, y con esto termino, en nosotros Dios debiera permitir 4 cosas. Primero, acrecienta nuestra íntima unión con Cristo. El Señor ya no está afuera, en el sagrario, y la lucecita que está encendida me indica que allí está. No, el Señor ahora está dentro de mí. Y si me permiten una comparación, cada vez que nos disponemos, nos preparamos adecuadamente, estamos en gracia de Dios porque hemos sido capaces de ser humildes y valientes para pedir perdón y nos dejamos abrazar por la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión y participamos de la Eucaristía y recibimos a Jesús, es el único momento en nuestra vida en que más nos parecemos a la Santísima Virgen María, porque es el único momento en nuestra vida en que a Jesús lo tenemos aquí adentro. Ella lo tuvo en su vientre, nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Cristo y yo nos hacemos uno solo. No hay mayor intimidad que esa.
Por eso Teresita decía, la comunión es un momento de cielo, porque estoy con Dios y Dios está en mí. Segundo, nos separa del pecado, nos fortalece. Nosotros rezamos el Padre Nuestro y le decimos, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie. Romanos, capítulo 8, hermosa lectura. Ni la muerte, ni la espada, ni la hambre, ni la desnudez, ni la persecución. Incluso dice así San Pablo, ni el demonio, ni el mismo Dios podrá separarnos de Él por Cristo Jesús que nos ha unido. Nos hace fuerte el Señor. Dice un salmo, no recuerdo cuál es, que dice, Dios es la roca de mi vida, mi salvación. Él y yo juntos somos invencibles. Por eso la comunión nos libra de los pecados veniales. ¿Cuáles son los pecados veniales? Esos pecados que de repente uno comete habitualmente sin mayor mala intención, pero que comete. No sé, un momento de rabia, se fue de madre, insultó a alguien, no tenía la intención, pero bueno, ya justo se cruzó, no sé, me fue a visitar un vecino brasileño mañana después del partido. No le voy a coger por la mano, espero que nos vaya bien y ahí sí, porque lo cogemos y nos reímos un poquitito. Pero en fin, y nos preserva, nos protege del pecado mortal. Tercero, fortalece la unidad de la Iglesia haciéndonos cuerpo de Cristo, que es lo que estamos nosotros viviendo ahora. Y aquí me quiero detener un segundito para que pongamos la mirada en esa fotografía. ¿Cómo se llama este papá que partió? Luis Gaete. Luis. Y cada uno de nosotros tenemos, como dice el Papa Francisco, que el aguijón de la muerte ha herido nuestra vida familiar, nuestra historia. Porque tenemos la experiencia del duelo y de la muerte de un ser amado, de un ser querido, por diversas razones, pero la muerte siempre nos hiere. Pero la Sagrada Comunión, cuando nosotros estamos en la misa, rezamos por los vivos y rezamos también por los difuntos. Pero nada nos une más a aquellos que ya han partido cuando nos acercamos y recibimos a Jesús. Porque en Jesús nos unimos todos, los que estamos peregrinando en este mundo y dando la pelea, los que ya han partido y están en el cielo, o los que ya han partido y están purificándose en el purgatorio. Estos días, el 16 de marzo, se cumplieron 34 años de la muerte de mi madre. Y ahora en mayo se cumplen 34 años de la muerte de mi padre, 33 años de la muerte del papá. Yo lo puedo decir ahora, en su momento no lo entendía. Tuve el privilegio de cuidar a mi madre en sus últimos momentos de su vida, ella falleció de cáncer, y tuve el enorme privilegio de que muriera en mis brazos. Y tuve la posibilidad de tenerla allí, cosa que me generó un dolor profundo por muchos años, tratando de mirar la vida con un sentido distinto. Pero hoy día puedo decir que fue un regalo. Y cuando yo me uno más a mi madre, que uno la lleva en la memoria, en el corazón, justamente cuando en Cristo nos unimos, nadie se une más y de mejor manera con los que ya han partido que en la Sagrada Comunión. En la Sagrada Comunión, cuando usted abra la boca y diga amén, es el momento en que Dios nos regala esa posibilidad de estar unidos, aquellos que ya no vemos, pero que sabemos que están, porque existen en Dios. Y por último, nos mueve a la caridad. Termino con esto. Si la Eucaristía es el sacramento del amor, y de hecho lo vamos a escuchar este próximo Jueves Santo, en que el Señor allí nos entrega el mandamiento nuevo, que no tiene nada de novedoso. ¿Cuál es el mandamiento nuevo?
Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Quien recibe a Cristo entiende o siente la necesidad de amar como Cristo, especialmente a los más pobres y necesitados. Y termino con un ejemplo. Así como don Boris llegó enfermito a su primera comunión y salió sanito, el Señor obra milagros cuando le recibimos con amor, con devoción, con sencillez, con respeto. Obra milagros y nos transforma. A veces uno ha salido a misa pateando la perra, porque nos atrasamos, porque los niños esto, los niños los otros, los chiquillos que se yo no quieren, y uno sale pateando la perra. Pero algo pasa contigo en la celebración de la misa, la lectura te dijo algo, tocó tu corazón, algo que dijo el Padre, parece que te estuviera hablando a ti, y para rematarla, Jesús se entrega y te llena de sentimientos de bondad, y te llena el corazón de tanta gratitud, y tanto amor, y tanta generosidad, que hasta termina la misa, y tú le puedes decir a tu señora, oye, Valente, ¿por qué no invitamos a tu papá a almorzar? Es decir, el encuentro con Cristo, Eucaristía, te ensancha el corazón. Esta es la experiencia de Alberto Hurtado y de tantos otros, y es la experiencia también suya y mía. Aprovechemos este tiempo. Hoy día cumplimos 21 días de este tiempo de Cuaresma que iniciamos el miércoles 2 de marzo. Estamos a 19 días de iniciar este hermoso tiempo de Semana Santa. Ustedes van a estar allí cantando en los oficios del Jueves Santo, del Domingo de Ramos, y yo les invito para que especialmente el Jueves Santo pongamos mucha atención en este regalo que nos ha regalado y nos ha confiado. No solo se lo ha confiado a los sacerdotes, a todos nosotros, a todos, porque ahí está Cristo. Y que de alguna u otra manera esto que vincula y los hace a ustedes comunidad y familia de padres, ojalá que pongan siempre al Señor al centro, al Señor Eucaristía. Amemos a Jesús Eucaristía, porque Él nos va a regalar en nuestros pobres corazones los grandes sentimientos de su corazón divino. Y eso es ser hijo de Dios, porque así uno al final va descubriendo que es posible vivir con alegría, aún en medio de las dificultades y este valle de lágrimas, como le rezamos a la mamita Virgen. Así que eso, muchísimas gracias por la paciencia. ¿Terminamos con una canción? Sí, En realidad, agradecerte por el bonito taller, la reflexión y la enseñanza. Yo creo que pues bueno, no sé que alguien quiere. Terminemos con la canción primero. Ya. No necesito alas para volar hasta ti. No necesito fuego para sentir tu calor. No necesito dormir para poderte soñar. No necesito hablar para que escuches mi voz. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín.